Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1. Dice así la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Podemos seguir. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir. Muy bien, vamos a quedarnos aquí. Si hay que leer, leeremos más adelantito. Bienvenido a este estudio de la palabra poderosa del Señor. Este estudio parece que ya lo hemos compartido, pero viene de otra manera. La palabra revelación, ¿qué es? Ya Cristo se había revelado en los evangelios. ¿Qué se había revelado? Que era el Hijo de Dios, que fue enviado del cielo. Se reveló de dónde vino, quién era antes, qué vino a hacer, qué hizo, qué predicó, qué enseñó, que él sanó enfermos, él visitó a muchas personas, a muchas ciudades, a muchos amigos, y enfrentó a los religiosos y echó fuera espíritus, reprendió el mar, hizo muchísimos milagros, hazañas poderosas, designios, maravillas, portentos, y resucitó a los muertos y perdonó pecados y abrazó a sus amigos, abrazó a niños, abrazó a personas y también a leprosos, e hizo un instituto activo de predicación y acercamiento a las personas. Él murió, pero él resucitó y ascendió al cielo, y antes de ascender enseñó 40 días a sus discípulos, y después de resucitado dio mandamiento de ir, salir a predicar el evangelio de salvación en Cristo hasta lo último de la tierra. Dios firmes enseñanzas que volvería, que reinaría, que quitaría todo el pecado del mundo, que haría juicios grandes, que todo lo que permaneciera quedaría en sus manos. Vamos a leer también Juan 5:22 para ver esta palabra que él dijo, que los evangelios dijeron. Juan 5:22.
Dice así, te lo busca conmigo y dice así, un libro especialísimo que también escribe Juan el Evangelio. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, todo juicio. Toda potestad me es dada, dice Mateo 28:18. Toda plenitud le es dada a Cristo, dice Colosenses 1:19. Y Daniel 2:44. Vamos a ir atrás para que vean en Daniel 2:44. Te busca Ezequiel y después Daniel y ahí está cerquitita. 2:44. Dice así, Daniel también es profecía. El libro de Apocalipsis es profecía. 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanece para siempre. El reino del Señor Jesucristo permanecerá para siempre. Segundo de Samuel 17:4 al 16, Dios le daría el trono de David. De la descendencia de David se levantaría un rey eterno. Era imposible que fuera hijo suyo natural. El imperio sería eterno, según Lucas 1:22 al 33. Cuando ya nació, siendo hijo de descendencia de linaje real, María y José, entonces el mismo ángel, él dice que el reino del Señor Jesucristo será eterno. Vamos a verlo en Lucas 1:28 al 33. A ver, dice así, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo, María, sabía el nombre, no temas, sabe que tiene miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. Otras personas hallaron gracia delante de Dios, como Moisés, como Noé, como Abraham. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo 9 meses más adelante y llamará su nombre Jesús. Este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces usted puede ver el alcance de este rey y de su imperio. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Será un descendiente del linaje de David. Toda potestad, toda gloria, todo honor y dominio son dados a ese reino del Señor Jesucristo, por cuanto fue obediente a su Padre Dios y cumplió toda su voluntad, honrándole en la tierra. Ahora sería coronado de todos los honores celestiales. Al ascender, parece que quedó en silencio
su trabajo visible, su enorme poder presencial. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu es prominente y Jesucristo también está ahí. Él dirige, fortalece, Él vigila, Él forma su iglesia, pero son los apóstoles los sobresalientes. Él los está apoyando, Él los está inspirando, Él los está sosteniendo. Entonces, los cuatro evangelios revelan al Cristo cuando vino y todos los hechos sobrenaturales, naturales y sobrenaturales que hizo en la tierra hasta que muere y resucita, y también empezando hechos, Él asciende. Y en el libro de los hechos, Él dirige su iglesia, Él edifica su iglesia a través de la potencia de su espíritu, el trabajo de los apóstoles. Pero en Apocalipsis, que se escribió más adelante, año 96, 94, 96, es el último libro escrito. Está escrito al final o al comienzo de un milenio y de un siglo también. El siglo fue activo de muchas manifestaciones sobrenaturales, empezando con el mismo Cristo, los apóstoles, los milagros y las proezas que se vieron. Pero empezando el segundo siglo, desde aquí no habría más escrituras reveladas completamente. Entonces, hasta aquí, una veintena de siglos atrás, se cumplen los trabajos de inspiración espiritual para escribir las Santas Escrituras. Algunos dicen que la Santa Escritura tiene como que cuando se empezó a escribir hasta que se terminó, tiene como 1500 años. El libro en sí hasta ahora se remonta puede ser hasta 5000 años atrás. Y Moisés es el que escribe el primer libro y Juan es el que escribe el último libro. O un libro de profecías, casi completamente. Y entonces puede ser considerado el quinto evangelio de Jesucristo. Es profecía del transcurso del tiempo desde la iglesia del primer siglo hasta 100 años al principio de la eternidad. Se va a describir lo que le va a suceder a la iglesia. Algo de lo que ya estaba sucediendo, lo que le va a suceder y mucho más de lo que sucederá en los tiempos postreros, o sea, los últimos tiempos. Pero también se revela lo que sucederá empezando la eternidad. Tal vez no tanto toda la eternidad. Muchas cosas no están reveladas. ¿Qué es lo que vamos a ver, a comer, a sentir, a saber? Hay indicios de ello, pero más adelante conoceremos más, dice la Escritura. Y se revela la revelación de Cristo en gloria celestial. Los apóstoles lo vieron aquí en la tierra. En Apocalipsis lo vemos en el cielo y posteriormente vendrá a reinar en la tierra por 1000 años. Esto se le llama la segunda venida de Cristo.
y está muy detallada, bien detallada, con tantas figuras y tiempos y todo eso. La revelación de Cristo en gloria y la serie total de la semana 70, los diferentes clases de juicios, sucesos después del tiempo de la iglesia, o sea, cuando la dispensación de la iglesia haya terminado. Aquí en la tierra como que la iglesia es la novia del Señor Jesucristo. Tal vez todo el trabajo de la iglesia no es un trabajo de novia, porque el mismo apóstol Pablo, él dijo que él era esclavo del Señor Jesucristo. Él hacía lo que Cristo le mandaba. Y los apóstoles lo mismo. Y nosotros trabajamos para Él como servidores del Señor Jesucristo, que vamos a recibir galardones. Pero en sí también Cristo, cuando moría, Él moría por personas que, como yo y como usted, que no lo merecíamos. Dice la Biblia que Él muere por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero para eso tendrían que santificarnos, purificarnos y transformarnos. Y llegar al cielo, a la presencia santa, justa de Dios, al lugar más hermoso, no se podría por nuestras propias fuerzas, por por nuestras propias decisiones. Así que Cristo vino para morir, para limpiar, para transformar y para llevarnos allá, porque no sabemos a dónde vamos a ir, si ya lo dieron al apóstol, no sabemos, pero Él es el camino y Él vendrá a buscar a su iglesia. Él la llevará al cielo, Él hará reinar, Él le dará regalos, Él le dará vestido, Él le dará herencia, Él le dará un nombre, Él se la enseñará a su padre, habrá una boda. Todo Apocalipsis está escrito de esta manera. Y mucho tiene que ver con las costumbres judías, las costumbres de Medio Oriente, cuando los hombres preparan una casa. Él está preparando una morada. Cuando después de un tiempo de compromiso, la iglesia ya está desposada con el Señor, es su novia, tiene anillo, el Espíritu Santo. La iglesia va a ser presentada para que se case con Cristo en el cielo. Vendrá a la tierra las bodas del Cordero y la iglesia debe ser trasladada a la casa del novio, a la casa del Padre. Tendrá sus bodas, sus fiestas. Por eso también la iglesia en la Biblia, especialmente en Efesios, se refiere como una figura de la novia de un personaje que la ha amado tanto. Nosotros hemos sido extremadamente amados por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no vamos a ser dejados a a la indiferencia, a las decisiones del tiempo. Por eso está la iglesia programada para muchas cosas gloriosas. El Señor Jesucristo es su esposo y la hará coheredera de todos los bienes terrenales y celestiales. Entonces, el futuro está escrito en Apocalipsis. Algunos pueden decir, está escrito para la iglesia. El futuro está escrito para la iglesia.
Sin embargo, ya los que murieron en el primer siglo, segundo siglo, y es que han pasado ya 21 siglos, ellos no vieron el futuro en la tierra. Ellos esperaban, anhelaban todo lo que nosotros anhelamos y que pudiésemos nosotros ser la generación que ve la venida de Cristo. Y no lo vieron y no participaron de ello todavía, pero van a participar porque cuando Cristo venga los va a resucitar primero para que participen. Y si la iglesia no estuviera en la tierra presencial, todos los acontecimientos mencionados en esta revelación no es nada de lo anormal, puesto que si vemos a un personaje como Abraham, como a Isaac y los patriarcas, se les comunicó sucesos proféticos futuros en donde por el tiempo ninguno de ellos podría mirarlo aún, tocarlo, porque ellos tenían vidas muy cortas, pero su pueblo sí vería, participaría y gozaría. Y así, entonces las profecías bíblicas sí están para la iglesia, pero la iglesia totalmente no la verá, puesto que ya la mayoría de la gente de la iglesia ha muerto. La Biblia habla de conversiones masivas aún dentro de la tribulación y la gran tribulación. No sé, ¿verdad? Uno tendría que ver si se va a convertir más gente que de lo que ya se convirtió en estos 21 siglos. Pero la mayoría de ellos, creo yo, ya están muertos y no va a haber eso. Solo que el Señor los va a resucitar, entonces sí van a ver. Son profecías que se cumplirán en el tiempo. Entonces no van exclusivamente dirigidas al personaje actual o a las personas del momento, porque estas son de largo alcance, de 1000, de 2000 o 3000 años anticipadamente. Pero cuando se dice que estas cosas se van a cumplir pronto, se cumplieron, porque Apocalipsis no es un libro solamente del futuro, sino que Apocalipsis es una revelación de lo que ya sucedió. Por ejemplo, si usted nota la iglesia primera, la primera iglesia comparada figurativamente con Efesios, perdió su primer amor. O sea que eso ya había pasado, debía recuperarlo. Y si no, el Señor iba a eliminar el candelero y la iglesia. Y eso también sucedió posteriormente. Y así, poco a poco, se va revelando el futuro de la iglesia. Pero el futuro de la iglesia está escrito en, vamos a suponer, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Después ustedes no ven Apocalipsis, el futuro de la iglesia, sino el futuro del mundo, del siglo postrero, donde el Señor empezó sus juicios. Entonces, estudia Apocalipsis y usted ve que en el capítulo 4, 5, ahí hay un paréntesis claro de lo que va a suceder en el cielo, pero luego se enfoca en los 7 sellos de Apocalipsis que son enviados desde el cielo a la tierra, abiertos para que la tierra participe de los juicios. Para la iglesia, no dice ahí,
para el mundo, sí. Muchos dicen que la iglesia va a pasar por todo eso. Bueno, si está, va a pasar, pero si no está, no va a pasar. Y alguien, alguien sufrió por Cristo sufrió por la iglesia para librarla del juicio venidero, para purificarla y para llevarla a su Padre. Y si no es así, pasaría entonces por la gran tribulación. Pero todavía estamos en el tiempo de espera y de la fe. Entonces, puesto que Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, ellos no pudieron participar, pero las profecías se cumplieron y ellos podrían tener la esperanza y la fe en eso. Pero no por eso no se verán cumplidas, porque la palabra de Dios afirma que ni una jota ni una tilde se quedará sin cumplimiento. Y estamos hablando de literaturas hebreas, jota y tilde, que la jota también y la tilde en español existen, pero aquí estamos hablando de la jota y tilde hebrea. ¿Qué es la jota? Letra muy pequeña del alfabeto hebreo y arameo. Y la tilde es una marca pequeñísima y todo en la escritura tiene verdadero significado. Entonces, ¿qué será de las otras letras, de las otras frases, de las otras palabras? ¿Se cumplirán? No se dejará sin cumplir. Todo tiene que cumplirse. Así dice la palabra. Ya se ha cumplido un poco y se cumplirá otro poco. Mucha gente no cree que el Señor Jesucristo resucitó, pero Él dijo que resucitaría al tercer día. Él dijo que iría a su Padre y ya se fue y Él vendría y no ha venido. Estamos entonces en una profecía por cumplirse. La, la última parte. Él dijo que resucitaría, porque moriría, que resucitaría, que iría a su Padre, que vendría. Cuatro cosas y falta la última, que reinaría, quinta cosa, que reinaríamos nosotros. Entonces, seguimos nosotros confiando en las promesas que Dios hizo. Vamos a volver a la palabra que estábamos leyendo al principio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y decíamos que todo se va a cumplir. Esta es una declaración de la verdad, una verdad cierta, rigurosa. Jesús aquí está hablando de la ley. Después de la ley vinieron los libros del Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, que son 27, incluyendo cartas, siendo este libro un libro profético, acompañado por otros libros de profecías antiguas, como Daniel, Ezequiel y muchos otros profetas. Ya la ley y los profetas entonces en sus profecías se habían cumplido mucho, pero en otras formas de Daniel no se habían cumplido, y Ezequiel. El que escuche mis palabras y las haga, dice Mateo 7, dice el Señor Jesús,
será un hombre prudente. El que la descuida será un hombre insensato. El que la descuida con indiferencia. Hoy en día la gente que no es cristiana aún está pendiente de la Biblia. Y muchos otros utilizan frases bíblicas para referirse a estos tiempos. Esta revelación de Jesucristo es dada por Dios el Padre a Cristo. Es dada por su ángel a sus siervos para que sepan lo que va a acontecer pronto. Y es enviada y entregada en, al último apóstol que está vivo, que es viejo y que vive por la mano poderosa del Señor. Él debe escribir entonces la carta en forma escrita en un pergamino, en un libro, pero él está viendo lo que está sucediendo. Él está viendo, es una visión. Al verla, él puede escribirla. ¿Será que al ver escribe un poco? Sigue la visión. No, parece que la visión va toda y después Dios le da la sabiduría para que pueda empezar a escribir todo lo referente al asunto de la visión. No son sus pensamientos. Aquí nadie puede decir que el hombre se le ocurre cosas, no. Estos son todos acontecimientos enviados desde el cielo para que Juan vea lo que va a pasar. Entonces, estos son los informes de Dios, la palabra de Dios, la comunicación de lo profético, de lo que sucederá para la tierra, pero de Dios, no tiene que ver con Juan. Juan ni siquiera estaba pensando esto. Y él debe enviarla a las 7 iglesias descritas así en orden. ¿Cuáles son las 7 iglesias? Efeso, Esmirna. De Efeso a Esmirna había posiblemente unos 35 kilómetros. Después, Pérgamo, Tiatira, a Pérgamo va a otros 50 kilómetros, pero entonces gira al lado derecho y va a 60 kilómetros más o menos a Tiatira. 50 kilómetros baja de Tiatira y llega a Sardis. Y unos 25 kilómetros llega a Filadelfia y unos 50 kilómetros más o 75 llega a la Odisea. Entonces es como un gancho a la derecha. Pero habían otras ciudades, por ejemplo la de Creta, la de Atenas, la de Corinto, Tesalónica, Filipo, Licia, Panfilia, que está al este de Bitinia y otras al oeste. ¿Y por qué no se escribieron para esas ciudades? No sabemos, pero lo que podemos deducir es que 7 representa el número completo de las iglesias. O sea que estas 7 fueron escogidas para identificar a todas las iglesias de los 21 siglos por ahora. Si vamos más adelante, a los 22 siglos, no sé. Y entonces el número 7 se va a reflejar en Apocalipsis de una manera asombrosa, llegando hasta identificarse en 55 veces. Y también la frase que Cristo viene o que Él viene, porque a veces no se menciona a Cristo, que viene.
se, se va a enumerar, o la doctrina, mejor dicho, de que Cristo viene, se va a contar 318 veces. Una cosa muy importante. 318 veces. Y es importante entonces que nosotros estudiemos la revelación, la última, porque ya hubieron tantas revelaciones. Hubieron revelaciones de diferentes maneras. Como dice Hebreo, Dios habló a los padres, a los antiguos de muchas maneras. Y muchas veces y de muchas maneras. Y una de las maneras fue la visión. Los profetas la habían experimentado y se les había ordenado al Señor escribir o sellar o no sellar. Habacuc 2:2-3 dice así: Jehová me respondió y dijo, escribe la visión en tablas para que corra el que lee en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Qué importante entonces, visiones y visiones y visiones. Fueron formas en que Dios habló. Mucha gente dice que el libro de la Biblia es escrito por hombre, pero ni se dan la tarea de ver cuántas veces Dios le dicta, como cuando uno estuviera conectado de un teléfono a otro con otra persona y aún viendo en esa pantalla lo que debe saber. De esta manera, Dios en ese tiempo, cuando no habían comunicaciones como las modernas de hoy, Dios estaba comunicándole el mensaje a los hombres, a las naciones, a la humanidad a través de sus profetas de manera importantísima de visión. ¿Qué dice? Vamos a leer algo en Daniel capítulo 7. Vamos a ver, porque aquí tenemos la Biblia. Daniel, un libro de visión parecido a Daniel, es parecido a Apocalipsis. ¿Y qué dice? Vamos a buscar el capítulo 7, 1 al 8. 1, 2, 7, 11. A ver, dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y reveló lo principal del asunto. 2. Mire cómo era. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Esa era una manera de comunicar Dios un mensaje a un profeta. Ahora, no solamente los profetas tuvieron visión, porque más adelante nosotros vemos que José tuvo un sueño y algunos otros que no eran profetas también. Y entonces vamos a ver el 7, se repite otra vez. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba
y la sobra hollaba con sus pies y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. ¿Qué le parece si alguien dice, son puros inventos de los hombres? No creo en la Biblia, porque en la Biblia son inventos de los hombres. Son cosas de gente fanática, gente loca. Si usted lee esto, usted va a comprender que eso no venía de ninguna parte de parte del hombre, de parte de Daniel. Ni sabía que iba a ocurrir esto. De repente viene eso en una noche y tiene que escribirlo porque eso se graba perfectamente en su conciencia. Sabe en su mente lo que ha visto, ha pasado. Y si nosotros hablamos de otras visiones, también Nabucodonosor, algunos otros tuvieron sueños donde fueron espantados por los sueños y no sabían que Dios les había hablado, no sabían ni la interpretación. Y cuando lo supieron, cayeron de rodillas. Y yo quisiera que usted también, bueno, usted cree en la palabra de Dios. Yo quisiera que los que no creen algún día cayeran de rodillas. Ahora nosotros también debemos caer de rodillas ante la majestad de la sabiduría con que Dios actúa, con que Dios dispone las cosas. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. La visión no es una visión estática, como cuando uno ve en un dibujo, no. Mire el versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido, había sonido. Aquella bestia decía grandes palabras, gritaba, hablaba, miraba hasta que mataron. Había una pelea hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado, fue escuartizado y entregado para ser quemado en el fuego. Y podía ver todo eso, sangre, calor. Cuando uno está cerca del fuego hay calor y hay un reflejo de luz. Entonces estas visiones eran impactantes. Algunas veces las visiones dejaban atónitos, perplejos, sin fuerzas a cada uno de los que la recibían. Daniel capítulo 10, 1 al 5. Otra vez, Daniel tiene muchas visiones y estamos empezando a hablar de Juan, y Juan en el versículo 5. Mire lo que dice. Estamos en Daniel, pero vamos a ver un poquito lo que dice Juan en el versículo 5. Voy aquí. Juan capítulo 1, claro. Dice así. Eh, no, es en el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí. Empieza una tremenda visión. Oí fuertemente una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias. Se le describe por orden las 7 iglesias. Y en el 12 él empieza a volverse para ver quién
quién es el que habla, y vio y sintió seguramente el calor de esos candeleros. ¿Qué visión? ¿Qué cosas están sucediendo que el hombre no tiene casi nada que hacer, solamente obedecer? En el capítulo 8, 1, 3, 2 y 3, estamos hablando de ahora de Daniel. En el capítulo 8 de Daniel, porque habíamos llegado hasta el 10, vamos a ver aquí 1 y 2 y 3. En el año tercero del reinado del rey Balsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella otra que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de Babilonia, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos como uno más que el otro, y el más alto creció después. Y así usted se va leyendo. Y es que las profecías entonces de Apocalipsis y las que usted está viendo parecidas acá en el libro de Daniel fueron escritas de una manera maravillosa porque ellos fueron sobresaltados. De repente se les aparecía a ellos una visión, un sueño, una cosa espantosa, una cosa que los exaltaba, los ponía nerviosos, los ponía con miedo, porque ellos fueron siervos escogidos para eso. No todo el mundo tenía eso, pero ellos fueron escogidos. Escribe en Apocalipsis 1:10, 1:10. Estamos volteando desde Daniel hasta Apocalipsis. Pero en el 10 dice así: y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa, escribe en un libro. Mire, voy a detallar algunas cositas. En el capítulo 1, versículo 1, la revelación viene: Dios quiere que los siervos del Señor Jesucristo conozcan las cosas que van a suceder pronto. Y Dios, perdón, se las envía a través de un ángel. Es el ángel entonces que le hace ver la visión. Bueno, así parece, ¿no? Y lo que van a ver y lo que Juan les va a escribir, eso va a empezar a suceder hasta el final, claro. Los personajes aquí son Dios, ángel, Jesucristo, Juan, siervos. Pues el versículo 2 se habla de Juan, un siervo fiel. Pues el versículo 3 se habla de los que leen, los que oyen, los que guardan, los que creen, los que viven la profecía. ¿Cree usted lo que va, lo que está escrito va a suceder? ¿Está usted velando en ello? Si no leemos Apocalipsis, no podemos decir que creemos Apocalipsis, que estamos velando, porque si no lo leemos ni lo sabemos, ¿cómo vamos a estar pensando en eso? Entonces, por eso nosotros los pastores tenemos que enfrascarnos en dar a conocer Apocalipsis. Y no es que los pastores tampoco conocen todo, porque estos son estudios que están iniciando, pero más adelante se ponen las cosas bien difíciles. Pero el Señor puede ayudar y según el tiempo se va a aclarar más.
Y en el versículo 4, los personajes serían las 7 iglesias, las 7 ciudades donde están las iglesias. Y 5 empieza a hablar de Cristo. Hasta ahora solamente se habla de Cristo. El 5 dice que Él es el testigo, el primogénito de los muertos, un testigo tan fiel que murió como testigo de la verdad. Pero es el primero que muere para no morir nunca más. Ya está transformado en gloria. Y así también nosotros, un día, si morimos, resucitaremos ya nunca más. Pero dice aquí que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Como Él no ha reinado en la tierra, entonces un título que es profético. Al que nos amó, sí, eso ya pasó. Nos sigue amando, sí, pero se refiere aquí que el amor de Jesucristo para toda la humanidad, para todos los salvos, se hace más grande en que Él murió por nosotros y su muerte ya se realizó y su muerte decía que Él nos amaba. Mucha gente dice que si Dios nos ama, claro que sí, a través de Jesucristo, a través de su muerte. Él ya murió por ti, aunque usted no lo ame, aunque usted no le crea en Él, aunque usted no quiera creer, Él murió por usted, Él le amó ya. Y somos llamados a amar al Señor Jesucristo y Él nos seguirá amando también. Y dice el versículo 5, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y también está en pasado, nos lavó de nuestros pecados. Y nuestros pecados se referirán a todos los pecados de nuestra vida y no a los pecados solamente de una porción de la vida. Nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo, y aquí la profecía va más allá, que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nosotros vamos a reinar con Cristo en su reino. La iglesia, los apóstoles, los siervos del Señor reinarán con Cristo. Y nosotros también fuimos hechos sacerdotes para administrar el templo de Dios, que descenderá del cielo en la gran ciudad. El trono del Señor estará con los hombres. Y ahí vamos a administrar como hacía la tribu de Leví en el templo terrenal de Israel. Y por eso ya como que finaliza un periodo de la escritura del capítulo 1 diciendo a Él sea la gloria, sea una sección de alabanza. Alaben al Señor, porque Él es glorioso, porque a Él le pertenecen la alabanza, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito. Así tiene que ser. Una alabanza permanente. En el versículo 7 dice que Él viene con las nubes. Se refiere a la venida de Cristo. Estamos empezando el Apocalipsis y en el versículo 7, número 7. No sé si los versículos son importantes en la Biblia, pero ocupa el número 7. Dice que Él viene en las nubes. Todo ojo le verá. Cuando Él vino, no se sabe la hora, pero sí eran horas de la vigilia de la noche, que podrían ser las primeras horas de la vigilia de la noche. Cuando vino el Espíritu Santo también vino temprano, en una hora temprana que podría ser la hora tercera. Y cuando Cristo venga, Él puede utilizar el número o la figura o los códigos 7. Vendrá a las 7 de la tarde, a las 7 de la mañana, a la hora séptima, el día séptimo, el mes séptimo, el milenio séptimo.
Bueno, esas son cosas que yo pienso, pues no las tome usted así, porque puede suceder. Pero aquí aparece su venida en 7, en el versículo 7. Parece que hay 318 afirmaciones que Cristo vendrá. Lo que se dice no es bueno. Mire para que vean. Si tuviera la iglesia acá, no se dijera así, que el Señor viene arriba con esas nubes que pueden ser nubes de testigos y nubes de ángeles. Y todos los ojos de los seres humanos que viven en ese momento pueden ver arriba la gloria, el espectáculo de luces y de estruendo y de majestad que está llegando desde la galaxia. Pero ¿qué sucede? Y aún escribe que todos lo verán y hace un otro segmento que dice, y los que le traspasaron. Todas las personas naturales verán a Cristo. Esa es la oportunidad que tiene todo el mundo, porque la gente dice que no pueden ver a Cristo. Claramente mucha gente está muerta y no va a ver a Cristo, porque no van a resucitar. Pues si fueran creyentes, resucitarían, pero si no son creyentes, no pueden resucitar y no pueden ver a Cristo. Pero los que están vivos, que no son creyentes, pueden ver a Cristo. Tienen una oportunidad y vamos a ver cómo reaccionan. Y dentro de esos también están las personas que le traspasaron, los que le traspasaron, la raza de ellos. No son las mismas personas que están vivas porque esto ya pasa a 2000 años y algo más. Y ellos no van a estar vivas, pero son su raza, su pueblo. Y todos los linajes de la tierra, que incluye a toda la tierra, los que le traspasaron son un poquito, un linaje, pero todos los otros debían estar contentos, pero la Biblia aquí dice que no. Todos los linajes de la tierra lo que harán es lamentarse por él. ¿Por el quién? Por el que viene. ¿Pero por qué se lamentan? Ahí dice sí, amén. O sea, eso será lo que sucederá, confirmado ya. Es una profecía bíblica de lo que va a pasar cuando Cristo venga. Claramente que eso no es lo único que va a profetizarse, pero lo que va a suceder en ese tiempo, en ese día, en ese momento, en ese transcurso del tiempo es que la gente va a lamentarse. Si se lamentan, no es la iglesia le está esperando si estuviera aquí, en la tierra, y estaría gozosa de estar viéndolo. Los que se lamentan son los que no son creyentes. Entonces, ¿cuántos creyentes hay aquí? Pues aquí dice que no hay, porque también van a morir muchos y porque también los que hay estarán huyendo, estarán fuera del alcance de los humanos. Y aquí hay otros que sí están parados como civilización y linajes de la tierra y ellos están lamentándose por la venida de Cristo. Quiere decir que no conocen a Cristo. Quiere decir que las cosas a ellos se les están poniendo difícil. Ellos ya lo están presintiendo y hacen un lamento. Ellos no son la iglesia. Aquí no se ve un recibimiento de la iglesia. 8. Yo soy el alfa y la omega. Usted supo que desde acá se hablaba de Cristo, de Cristo, de Cristo. Pero aquí el que está hablando es él mismo. En la revelación se mete él diciendo quién es. Empieza diciendo, como dijo Juan, que él era el verbo, pero aquí dice que él era el verbo, pero incluyendo todas las letras del alfabeto griego. Yo soy desde la A
hasta la O, alfa y la omega. Yo soy todas las letras del alfabeto. Tengo toda la plenitud. Lo mismo la expresión soy el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y ha de venir, el Todopoderoso. Bien, creo que Apocalipsis empieza, se va a lo último, regresa, está dando giros porque son profecías así escritas de esta manera. Pero hasta aquí nosotros vemos la majestad de Cristo. Arriba en el versículo 7 dice que Él ya está viniendo a la tierra y lo que sucede. En el versículo 8 dice que va a venir, que no ha venido, que Él es el que va a venir y que Él es el Todopoderoso y que Él tiene el dominio de todas las cosas. En Él subsisten y existen todas las cosas. Todavía hay personas que dicen que no necesitan a Cristo y que pueden ir adelante sin Cristo. ¿Hasta dónde podrán ir adelante? Si la muerte es el paso, tal vez número uno, de que una persona tiene un final terrenal, sigue en otro ambiente como alma y espíritu, pero después es traído, dice la Escritura, así como uno nació, otra vez es traído, resucitado y presentado delante de Dios y de Cristo para juicio, y seguirá viviendo, pero según lo que dictamine Cristo, su palabra. Y como las personas dicen que pueden sustentarse ellas solas. Si una persona pudiera sustentarse sola, podría saber que después de la muerte va a defenderse de alguna manera y va a seguir viviendo bien, pero no es así. Cuando nosotros vinimos a este mundo, nosotros no trabajamos para ver un mundo tan perfecto y sustentable para nosotros. Ya teníamos luz y aire, tierra y vida, padres, árboles, agua, peces, animales, semilla. Nosotros no hicimos nada de eso. Nosotros podemos vivir porque ya las cosas están creadas. Pero si estas cosas se nos quitan, no empezaríamos a crear porque no tenemos los recursos para hacerlo. El hombre estaría desnudo, estaría desprovisto. Y el hombre no se da cuenta que así es. Si Dios te quita, ¿cómo vas a tener? Pero con Cristo tú tienes todo asegurado. Vuélvete al Señor. Confía en Él. El hombre que no cree en Cristo es un terco. Está dañando su alma, su vida, su corazón, su eternidad. Le espera el juicio y el juicio es terrible. Creo que vamos a dejar estos, eh, este estudio hasta aquí porque quisiera ir más adelante, ver una revelación en los tiempos de Jeroboam, pero esto me tardaría bastante. No es bueno que los videos sean tan largos, así que yo le felicito si usted ha llegado hasta aquí y sigue estudiando la palabra del Señor porque es maravillosa. Cada día se descubren nuevas cosas y ni nadie sabe porque cada día en la palabra usted va a descubrir nuevas cosas. Todos los que leen la palabra. Y yo le felicito si usted lee, si usted busca, si usted quiere, si anhela, porque va a encontrar muchas maravillas que la Biblia le llama tesoro para su alma. Se convertirá usted en un hombre de una fe poderosa, de una mujer que tiene una fe poderosa para alabar, glorificar y trabajar para el Señor
y esperar lo que el Señor ha prometido para nosotros. Que Dios le bendiga, le mando un abrazo para todo, Pastor Carlos. Que Dios le guarde con su familia.